Palabra viva. Bien, listos para que saludemos a los hermanos de Radio Bonao Bendición. Saludemos a los hermanos que están por Telebendición y los que verán este culto esta noche en Yuna Visión también. Así que a todos los hermanos que están conectados, redes, radio y televisión, nosotros presentes aquí les decimos bienvenidos, bendecidos, y le damos un aplauso al Señor por ustedes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Hoy le voy a cambiar el texto, pero no el contexto. El contexto sigue siendo el señorío de Cristo basado en principios, en fundamentos. Venga conmigo, Mateo 7, 24, 27. Por favor. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Los que son nuevos en la fe no se van a confundir muy fácil. Es fácil. Mateo es el primer libro. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra de Dios del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Que el Señor nos bendiga en esta mañana en su palabra. Que el Señor nos bendiga en su palabra. Por todos estos días hemos hablado del señorío de Cristo y no vamos a soltar el enfoque. Vamos a ahora aplicar principios para asimilar qué significa que Jesús es el Señor. Cómo yo puedo manifestar esta verdad en mi vida, en la iglesia, donde quiera que yo vaya. Vamos a aplicar ciertos principios. Empezamos hoy a enseñar ciertos principios. Y el de hoy es muy sencillo, pero a la vez es un principio muy escaso. Hay cosas que son sencillas, tan sencillas, que muchas veces las desconsideramos y por eso flaqueamos. Si le pudiéramos poner atención, las cosas fueran muy diferentes. En el mundo hay muchas enfermedades, muchas que son difíciles, complejas, muchas que son dolorosas, y si me pusiera a hacer una lista de enfermedades, quizás me pasaría la mañana hablando de enfermedades, pero no le voy a hablar de una lista, le voy a hablar de una enfermedad que puede ser para muchos ignorada y no muy considerada, pero tiene un valor extremo. Una persona que tenga esta enfermedad sufre de grandes debilidades y pierde grandes bondades en la vida. Y usted dirá, ¿cuál es esa? La sordera. Diga conmigo, sordera. Una persona sorda se pierde la oportunidad de oír el pájaro cantar, de oír su nombre, de oír su entorno, de oír tanto el río como oír la bulla, como oír un camión de basura cuando pasa, oír una sirena. Pierde todo el entorno. Y aunque usted no lo vea tan grave, hermano, debe ser bien doloroso que usted, viendo el mundo exterior, usted no escuche nada. ¿Aló? Debe ser bien triste que usted, viendo el mundo exterior, usted no escuche nada. La ceguera, obviamente también, pero yo quiero hablar de la sordera precisamente. Porque la palabra de hoy está aplicada muy relacionada a este sentido, como un principio del señorío. Y no es sordera, es todo lo contrario, es escuchar. Escuchar. No es ser sordo, es escuchar. Me fui a estudiar y usted dirá, la predicación de hoy parece una clase de medicina. Y no, es una clase espiritual, es una enseñanza espiritual, pero yo tengo que traerlo de lo natural a lo espiritual. ¿Qué es la sordera? Según el diccionario, es la pérdida de la audición que ocurre cuando un sonido entra de manera normal al oído, pero debido a la presencia de daños en el oído interno o el nervio auditivo, el sonido no se procesa de manera en que el cerebro lo pueda entender. O sea, el sonido entra, pero hay un daño interno
en los órganos del oído que impide que el cerebro registre el sonido. El sonido entra, pero para el cerebro no entró nada. Entonces es bien complicado, porque si usted no oye cómo usted habla, si usted no oye cómo usted responde, ¿cuál es uno de los problemas de este tiempo? Que la gente no tiene tiempo para oír. No tenemos tiempo para escucharnos. Y hay muchas maneras de usted escuchar a una gente. No solamente cuando habla, hay un lenguaje corporal que hay que también escucharlo. Hay gente que te dice, yo estoy en victoria, pero su cara te dice otra cosa. Yo estoy bendecido, prosperado y en salud, pero lo que su cuerpo te dice es otra cosa. Lo que se llama el lenguaje corporal, que tú lo puedes leer. Muchas veces en relaciones fraternas, como hermanos también, les saludo y les digo, ¿cómo está mi hermano? Bien. Y le digo, ¿y por dentro? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y un atributo para un siervo o una sierva de Dios, pero no solamente para los que sirven al Señor, sino para todos los hijos de Dios, que es necesario tener activado es saber oír, saber escuchar. Nosotros tenemos dificultades serias con esto. El hombre ha ido perdiendo la capacidad de escuchar. Y cuando digo la capacidad de escuchar, la capacidad de oír, es porque hay limitantes que nos impiden como que nos pongamos a escuchar. Estamos tan ofuscados, tan afanados que aún venimos a la iglesia, hermanos, oímos los predicadores, decimos que el mensaje fue bueno, y si nos preguntan cuando llegamos a la casa de qué fue el mensaje, de cada 10, 8 no recuerda de qué fue. Hay un problema serio en el escuchar. Entonces, estando en comunión con Dios, analizando el tema del señorío, ¿por qué se ha hecho tan difícil? ¿Y por qué se hace tan difícil vivir el señorío de Cristo? Porque para que usted pueda vivir el señorío tiene que saber oír a Dios. Saber oír. Y no todo el mundo sabe oír. Miren, los problemas matrimoniales que hay hoy día, los problemas de interacción padre-hijos que hay hoy día, es porque no hay una capacidad de saber escuchar. ¿Qué tú me quieres decir? Hay lenguajes que hay que leerlos, lenguajes en los hijos, lenguajes en el esposo, en la esposa, que hay que saberlo leer. En otras palabras, hay que saberlo escuchar. Aún el silencio hay que saberlo escuchar. Entonces, eso no le pasa a todo el mundo, porque no tenemos tiempo, estamos muy afanados, estamos muy turbados, estamos muy acelerados, o estamos, perdónenme, sin aludir a nadie, puyando un celular. Es increíble, sí, es increíble como en una conversación de 5 gente, hay 4 puyando un celular. ¿De qué te vale hablar a ti? Si está todo el mundo apoyando un bendito celular. Es paradójico que siendo los celulares un arma tan poderosa para comunicación, tengamos tan mala comunicación. Es paradójico, porque se supone que los celulares son para que tú tengas mejor comunicación. Pero los celulares han sido un tremendo obstáculo en la comunicación eficaz. Porque la gente no oye. Una gente apoyando un celular no oye, no pone atención. Y por eso estamos en un declive peligroso en los jóvenes y en los matrimonios también, porque no hay capacidad de escuchar. Que Dios nos ayude en esta mañana en el nombre de Jesús. Me fui a estudiar, y yo sé que aquí hay médicos, que hay doctores, especialistas en diferentes áreas, pero ¿por qué se pierde o por qué se afecta el oído? Y aquí hay varias descripciones según los estudiosos. Dice que hay una pérdida auditiva que puede describirse como unilateral y bilateral. Unilateral significa que usted puede ser que de un oído no oiga, o puede ser que no oiga de ninguno de los dos. ¿Cuántos saben que hay gente que de un oído no oye? ¿Le ha pasado eso? ¿Ha visto gente que dice, háblame de este lado, que de este lado no te escucho? Amén. Hay una pérdida auditiva que se llama pérdida auditiva prelingüística y poslingüística. La prelingüística es cuando un niño nace con problemas auditivos y por eso los niños nacen sordos. Todos nacemos mudos. Yo no conozco un niño que haya nacido hablando. ¿Usted conoce alguno? Todos los niños nacen que no hablan. Pero ¿por qué los niños logran entonces volverse sordos mudos? Porque si no oyen, no tienen capacidad de aprender a hablar.
Para poder aprender a hablar, primero tienen que aprender a oír. ¿Estoy hablando en español? Entonces, eso se llama prelingüística, es cuando nace, y poslingüística es cuando ya usted sabe hablar, pero va perdiendo la facultad de escuchar. 3. La pérdida de audición ocurrió antes de que la persona, bueno, esta es la definición. Hay lo que se llama audición simétrica y asimétrica. Lo que le decía en un minuto, que usted oye más de un oído que de otro. Si es simétrica, usted oye bien de los dos lados. Si es asimétrica, usted oye más del oído izquierdo que del oído derecho. Eso le pasa a mucha gente, ¿verdad que sí? Hay una pérdida de audición gradual. Por ejemplo, los adultos se nos hace más difícil entender un rap y un reggaetón que a un niño. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? De que usted pone un muchachito de 7 años a oír un reggaetón y te lo escribe, pero pon un adulto de 50 años que lo escribe para que tú veas. Tienes que poner, darle para atrás, darle para adelante, darle para atrás, darle para adelante. Porque en la medida que tú vas avanzando en edad, tú vas perdiendo tu capacidad auditiva. Los niños la tienen nuevecita. Entonces, es degenerativo también. Es degenerativo. Y hay pérdidas de audición que son repentinas también. Puede ser por una infección, puede ser por un golpe, que puede perderla. Hay pérdida de audición fluctuante y hay pérdida de audición congénita, o sea, de nacimiento, a veces también heredadas, adquiridas por una aparición tardía también. Y la pérdida de audición está presente al nacer cuando es congénita y sobreviene más adelante en la vida. O sea, hay familias que tienden a tener problemas auditivos. No sé si usted conoce familias así, que el papá era medio sordo, el hijo después se puso medio sordo y ya el nieto no está oyendo bien. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, simple. El Señor Jesús, cuando habló en la Biblia, repitió esta frase 7 veces y en Apocalipsis la repitió 7 veces también. 7 es el número de perfección. El que tenga oído para oír. ¿Por qué decía Jesús tanto eso? Porque había un problema con el escuchar. Hoy leímos un texto y lo vamos a releer, Mateo 7, otra vez, 24-27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús hace una comparación, el Señor Jesús hace una comparación en 2 hombres aquí. El hombre prudente y el hombre insensato. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre insensato y el hombre prudente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Los dos oyeron lo mismo, pero uno hizo lo que tenía que hacer y otro no. Lo que me dice a mí que hay un problema de un 50% entonces. La mitad de la audiencia oye pero no hace. La otra mitad oye y hace. La diferencia está en que el que oyó e hizo lo que tenía que hacer, le fue bien. El que oyó y no hizo lo que tenía que hacer, le fue mal. Una comparación que hace Jesús basada en saber oír, saber escuchar. Tenemos serias dificultades nosotros, aún los creyentes. Por eso, con mucha frecuencia decimos, si usted no tiene buena memoria, hágase una de papel, escriba, porque lo que se escribe, escrito está. Ahora como tenemos medios, la gente va al internet y busca el culto y lo ve otra vez. Pero amados, no todo el mundo tiene esa capacidad de escuchar atentamente lo que Dios les está hablando, lo que Dios les está diciendo, no todo el mundo la tiene. Podemos venir a la iglesia, hacemos el sacrificio de venir, pero después que venimos,
Nuestra guerra interior, nuestros afanes de vida nos ahogan lo que nos están diciendo y aún oímos, no asimilamos lo que nos están diciendo. Porque para estas cosas necesitamos un oído espiritual. ¿Aló? Y un oído espiritual se afina por ejercitándose. Por ejemplo, hoy nosotros vimos, y me alegré muchísimo de ver, ¿dónde está Michael? No, ¿dónde está Daniel? Daniel es el hijo menor del pastor Joel y Willy, nuestro pianista, está de vacaciones. Y Daniel lo cubrió. Daniel lo está cubriendo. Está cubriendo y eso me dio mucho gozo porque eso significa que una generación se está levantando. Pero los músicos necesitan tener oído para discernir si una nota está fuera de tono, si están desafinando, si están discordantes. Necesitan oído. Hay gente que tiene oído musical y se da cuenta cuando una gente desafina. No sé si ustedes me están copiando. Pero hay que tener oído para oír la voz de Dios también. Oír que Dios me está diciendo. ¿Por qué tenemos tanto problema con esto? Porque Dios es espíritu. Y para oír a Dios hay que tener una conexión espiritual. ¿Aló? ¿Alguna vez usted se le ha pasado hablando por teléfono que su teléfono se ha descargado la batería y usted se queda hablando solo? ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchísimas veces que estoy hablando, aló. Ay, se me descargó el teléfono. Para tener esa afinidad con Dios hay que estar en comunión con Dios. Y poder oír a Dios necesitamos tiempo para oír a Dios. ¿Qué es más importante en la oración? ¿Lo que yo le digo a Dios o lo que Dios me dice a mí? ¿Qué es más importante? Pero ¿qué es lo que hemos aprendido religiosamente? A que cuando vamos a la oración, vamos y decimos todas nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades, temores, dolores, quebrantos, luchas, deudas, pero no tenemos tiempo para pararnos y escuchar qué Dios me quiere decir. Y aún terminé de hablar con Dios, me voy, pero estoy atento a que Él me hable en cualquier momento y discernir que su respuesta va a venir en cualquier momento. Y por no oír la voz de Dios, mucha gente está pasando por dificultades serias, porque el que no oye no puede hablar. Por eso en el contexto congregacional es muy importante que la iglesia cuando venga a oír, para que pueda hablar entonces. El que no oye a Dios no puede hablar de Dios. ¿De qué va a hablar si no lo oye? Fíjate que cuando se juntan dos personas que tienen afinidad de espíritu, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central? El pastor Edward y yo tenemos muchas cosas en común. Somos campesinos los dos, aunque parezcamos que somos nacidos en Estados Unidos porque somos gente fina. Perdónenme la inmodestia. Pero el tema es que nos gusta el béisbol, nos gustan los víveres, comemos lo que sea. Ya últimamente hasta el café me está gustando a mí, cosa que yo no bebía café. El pastor Edward bebe café. Pero cuando nos sentamos a hablar, hablamos de diferentes temas. ¿Pero dónde usted cree que terminamos? ¿Dónde usted cree que terminamos? Hablando del propósito, hablando del Señor. ¿Por qué? Porque la afinidad de espíritu y el tema en común nos hace compartir las vivencias de Dios. Pero ¿cómo hablaríamos de Dios si Dios no es parte de nuestro caminar día a día? Cuando el pastor Luis pidió la canción, el centro de todo es Jesús. Es inevitable que en una reunión de cristianos, en una reunión de creyentes, no se hable de Dios. Eso es inevitable. Porque si no se habla de Dios, ese grupo hay que revisarlo. Porque el centro de nuestra reunión es el Señor. Porque su promesa se activa cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Ahí está el Señor. Eso no significa que estemos en el templo. Usted y yo podemos estar jugando softball, pero estamos reunidos. Y antes de empezar a jugar softball, invocamos su nombre, le dijimos al Señor, Señor, nos encomendamos a ti, que tengamos un tiempo agradable a ti. Danos un tiempo evítanos una lesión, evítanos un golpe, un contratiempo. Estamos invocando su nombre en un juego de softball, pero le estamos invitando a que Él esté ahí con nosotros también. Entonces, en medio del juego, ahí está el Señor.
Si nos vamos de monte, a montear, como pasa muchas veces, que es un deseo que mucha gente tiene de salirse de la ciudad y irse para el campo, a hacer vida campestre. Bueno, amados, nos fuimos para la loma, pero ¿cuál es el tema en el fondo de que vamos a hablar? Vamos a hablar de la obra de Dios. Aunque hablemos de una naranja agria, de una guayaba que maroteamos, aunque hablemos de una gallina criolla que queremos comernos, aunque hablemos de qué bueno sería si encontramos un par de aguacates en el camino, pero en el fondo, ¿cuál es el tema que nos vincula, que nos une, que no nos desvincula? Es Dios. Entonces, si no oímos a Dios, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Por eso da pena, hermano, y lo digo con el compromiso pastoral de que nosotros tengamos tanto afanes que aún viniendo a la iglesia, oyendo el culto, se nos terminó el culto. Pregúntale, ¿de qué se habló hoy? ¿Sabe lo que mucha gente dice? El culto fue buenísimo, una palabra poderosa. Ok, ¿de qué se habló? Bueno, ahí había aplauso que tú no te imaginas. Pero ¿de qué se habló? Bueno, mira, había una presencia gloriosa. Pero ¿de qué se habló? No saben. Amado, y esto lo puede usted demostrar aún como pareja. Llegamos a la casa y dice, ¿qué te pareció el culto hoy? ¿De qué se habló? Bueno, yo recuerdo que el pastor habló del campo, habló de los aguacates, habló de la gallina criolla, habló algo que yo no sabía, que al pastor Edgar le gusta el café y que ahora el pastor también le está gustando. Ese no era el tema, hermano. Pero aunque sea eso yo. Pero lo más importante del tema no es eso. Es que aprendamos a discernir que cuando venimos a la casa de Dios, nuestro compromiso después de darle la ofrenda es oír que Dios tiene para nosotros. ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios quiere que yo desarrolle, que yo aprenda? Y esto no se enseña en un seminario, ni se lo enseñan a uno. Es más, yo tengo 50 y tantos años de edad. Y yo nunca he visto una escuela que diga escuela para enseñar a la gente a escuchar. ¿Usted ha visto alguna? Piense. ¿Usted ha visto escuela para dar clases de oratoria? ¿Sí o no? Escuela para locución, escuela para hablar en público, escuela para usted prepararse y perder el miedo escénico, pero a nadie le dicen escuela para que aprendas a escuchar. A nadie le enseñan eso. Sin embargo, si usted se lee la Biblia, y esto va a durar posiblemente 2 o 3 mensajes, para que usted vea cómo Dios ve esta importancia dentro de su caminar. Si usted no escucha la voz de Dios, ¿cómo usted puede hacer la voluntad de Dios? Si no lo escucha. Si usted lee la Biblia en este contexto de oír, va a oír a Dios quejarse desde el punto de vista del dolor que Él siente cuando Él le habla a su pueblo y su pueblo está tan afanado que no lo escucha. No lo escucha. Y Dios siempre habla, aún en el silencio Dios habla. ¿Usted cree que esta pandemia que pasó, que hemos vivido y que todavía el mundo tiene todavía sus residuos de la pandemia, fue en balde? ¿Dios la permitió en balde? No, Dios quiso hablarle a la humanidad. Y le habló a la humanidad. ¿Pero usted cree que el mundo lo escuchó? Amado, si el mundo no lo escuchó, imagínese usted, la iglesia tampoco cree que mucha gente escuchó lo que quiso Dios decirnos con la pandemia. Entonces, Dios habla de múltiples maneras, pero la iglesia no siempre oye. En el libro de Eclesiastés, venga conmigo en la Biblia, capítulo 5, versículo 1. Dice, Eclesiastés 5:1. Si me ayudan arriba, espero por ustedes. Si no, yo lo leo aquí. Y si usted tiene Biblia, mucho mejor. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Habla de la actitud con la que tú vas. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Me lo quitaron de la pantalla. Para ofrecer el sacrificio de los ¿qué? Porque no saben que hacen mal. O sea, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los. Dice que la palabra necio, Jesús dijo que no le diga a nadie necio. Pero Salomón,
que tenía el Espíritu de Dios y que era un hombre que tenía la capacidad de mirar más allá porque Dios le dio el don de sabiduría. Oiga, dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Yo no le puedo a usted explicar cuál sería el sacrificio de los necios, pero usted ya vino aquí. Ya usted pagó un precio, ya usted venció los obstáculos, ya usted pudo ya usted se despertó, en otras palabras, en el nombre de Jesús. Ahora que usted está aquí, pelee oír qué Dios le quiere decir a usted, qué Dios quiere que yo aprenda hoy. Y si te lo concluyo en 2 palabras, Dios quiere que tú lo escuches, que tú aprendas a escuchar su voz. Y no es que tú te volverás esquizofrénico, que vas a estar escuchando voces. Es que el Espíritu Santo que está dentro de ti te hablará y te mostrará y traerá el pensamiento que se alinea a lo de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Ahora usted me dirá, ¿y después de oír qué hago? Haga lo que hizo el hombre prudente. Después que usted escuche a Dios, obedézcale a Dios entonces. Porque para que tú le obedezcas, tiene primero que escucharlo. No puedes obedecer sin escuchar. Por eso hay tanta desobediencia en la iglesia y también en el mundo, porque si no oye a Dios, ¿cómo lo va a obedecer? Primero debe escuchar y después obedecer. Pero para yo poder escuchar a Dios, tengo que tener tiempo, tengo que tener oído dispuesto y tengo que tener un corazón sensible a su voz. Muchas veces Dios nos está hablando de muchas maneras. Nos ha estado hablando de muchas maneras. Dios habla en sueño, Dios habla en visiones, Dios habla por voz profética, Dios habla a nuestro espíritu directamente, Dios habla por la palabra. Y nos está hablando Dios, pero estamos tan enfocados en las luchas de este mundo que no lo oímos. Y si lo oímos, no le hacemos caso. Y déjeme decirle algo, hermano. Una de las cosas que más ofende a una persona es que una persona te hable y que tú no le hagas caso. Si no, pregúntenle a los esposos. Los que somos casados aquí, preguntémosle a nuestras esposas cómo se sienten cuando ellas nos hablan y nosotros no le hacemos caso. Las mujeres, tengo varias pastoras de frente. Mujeres, díganme, ¿no te rías, Lina? Es serio el asunto, no te rías. ¿Cómo se siente usted, mi querida hermana, cuando usted le habla a su esposo y su esposo está en Belén con los pastores? ¿Y usted, hermanita? Ella se ríe como que dice, pastor, no toque esa tecla. ¿Y usted, hermanita, le ha pasado eso? ¿Cómo se siente? Muy molesta, ¿verdad que sí? Usted quisiera darle un día atrás para adelante, pero no lo hace. Pero quisiera darle, ¿verdad que sí? No lo hace, pero quisiera darle. Amados, si nosotros, seres naturales, nos molestamos cuando le damos a un hijo, y uno le habla al hijo. Y el hijo, uno le habla al hijo otra vez. Y vuelve a hablar al hijo y el hijo. ¿No le ha pasado eso a los que son papás aquí? Los que son papás aquí, ¿no le ha pasado? Levántame la mano a los padres. ¿No le ha pasado eso? Que tú le hablas al hijo y le habla al hijo y le habla al hijo y el hijo como que no te oye. ¿Qué se siente? Con los papás es diferente. Porque hay papás que no son muy pacientes. Y hay papás que te dicen las cosas tal como son una sola vez. Si te las repiten otra vez, tienes ramplinazo, el tablazo, el fuetazo arriba de una vez. Cuando yo era pequeño, les voy a hacer una anécdota de lo que es escuchar. Yo tengo un primo que vive en España, es español ya de nacionalidad, tiene muchos años en España. Y él cuando chiquito tenía los esfínteres descontrolados. En otras palabras, se hacía pipí en la cama. Entonces mi tía tenía que vivir atenta a él para que no se hiciera pipí en la cama. Porque si no lo llamaban, al otro día era una piscina el colchón. Pero el muchacho era de estos sueños profundos, de esta gente que cuando se acuesta hace un clavado así, ¡vup! Y ya. Y mi tía se levantaba todas las mañanas, todas las madrugadas, a las 2, y le empezaba a llamar. Mi primo se llama Radelkis. Radelkis, para ponerlo a hacer pipí, para ponerlo a orinar, para que no se le haga la cuestión en la cama. Radelkis. Y el muchacho no despertaba. Pues mi tía se desesperaba y con la misma
Usted sabe lo que es una vacinilla, ¿verdad? ¿De qué ustedes se ríen? Ahora no me digan ustedes a mí que ustedes no han visto nunca una vacinilla, ¿no? ¿Verdad que no? Ustedes son muy finos. Con la misma vacinilla, tía le decía, Radelki, te estoy llamando. Y le daba un tablado. ¡Ah! Mami, ¿qué fue? Que te estoy llamando. Amados, ¿a cuánta gente lo habrá estado Dios llamando hace tiempo? Y corre por aquí, y corre por allí, y se le esconde por aquí, y se le mete por allí. Y Dios dice, corre mi hijo, que donde quiera que te metas te voy a seguir llamando. Donde quiera que te metas te voy a seguir llamando, hasta que me entienda. Porque Dios no se cansa, hermano. Dios no es como nosotros. Él es paciente y clemente. Pero si tiene que apretarte la tuerca, te la va a apretar para que lo entienda. Porque si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y siendo malos queremos darle cosas buenas a los hijos, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y nos tiene paciencia? Nosotros no somos tal igual a Dios en ese sentido, porque nosotros somos completamente imperfectos. Nosotros somos débiles, nos desesperamos. Dios lo coge suave en un sentido. Él te deja correr. Hijo, yo te estoy hablando hace rato. Y tú sigues de cabezón. Yo te estoy hablando, sigue de cabezón. Voy a tener que usar un mecanismo para que me entienda entonces. Y te aprieta la tuerca. Entonces ya tú entiendes entonces ya de hard way, a la manera fuerte. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos sensibilidad a su voz. Y eso no se logra tampoco de la noche a la mañana. Se logra por una relación con Él. Por eso la vida cristiana es una relación viva. Amados, ¿acaso no hablará el que hizo la boca? ¿O acaso no escuchará el que hizo el oído? ¿Por qué hay gente que dice yo no oigo a Dios o Dios no me habla? No, no es que usted no oye a Dios o Dios no le habla. Dios siempre le habla. Posiblemente sea la otra parte, que usted no lo escuche. Pero Dios siempre habla. Y nos habla en realidades que pueden ser sin palabras. Dios nos está diciendo un mensaje en esto. Ahora yo entiendo lo que Dios me ha estado diciendo. Ahora yo entiendo. Y va a llegar el momento que usted va a llegar a afinar su oído para oír la voz de Dios. Caminando, corriendo, manejando, trabajando, cocinando, haciendo los quehaceres. Va a oír su voz hablándole. Porque la voz de Dios se discierne conforme a la intimidad que tú tengas con Él también. Yo estoy seguro que los que somos esposos aquí, que tenemos quizás algunos 10, 15, 20, 25 años, que la relación llega a un nivel de empatía que tú puedes oír a tu esposa o a tu esposo de espalda y tú sabes que es tu esposa que te está hablando. ¿Sí o no? Tú la disciernes. Tú disciernes que te está hablando tu esposa. Quizá tú no entendiste lo que te dijo, pero tú sabes lo que te está hablando. Pero si tu esposa te habla y tú sigues como si no fuera nadie que te habló, eso hiere. Así que si su esposa le habla, hermano, párese y dígale, mi amor, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Que necesito 500 pesos. No se escucha bien todavía. Habla un poquito más fuerte. ¿Me doy a entender, iglesia? Es lo mismo con Dios. Si Dios pone una inquietud que tú no la puedes entender en el momento, stop, párate y dile a Dios, Señor, háblame. Señor, háblame. Y Dios en su misericordia lo hará. Dios en su soberanía lo hará. Dios en su generosidad lo hará. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y clemente, lento para la ira y ágil en misericordia. Y quiere que su pueblo lo entienda. Por eso Dios envía voz profética. Por eso Dios envía predicadores. Por eso Dios nos da la palabra para que entendamos su propósito. ¿Qué somos nosotros para con Dios? Diga, somos hijos de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo me creo que soy un hijo de Dios. No porque Él me creó en el vientre de mi madre, sino porque Él me redimió en la sangre de Jesucristo y me dio derecho de ser llamado hijos de Dios.
A los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a los que les recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y cuando declaramos y confesamos y creemos que Jesucristo es el Señor, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Y ese Espíritu nos hace invocar a Dios, ya no como el Creador, sino como nuestro Padre. Por eso decimos, Abba Padre. Aleluya. En el libro de Juan, abra su Biblia, Juan capítulo 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas, ¿qué dice el Señor? Oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz de su pastor. El Señor es el pastor, nuestro pastor. Oyen su voz. Pero ¿sabe cómo los pastores entrenan sus ovejas? Es impresionante. Hay un video en YouTube de cómo dos pastores que tienen un redil, 80, 100 ovejas, se entrecruzan. Uno va de norte a sur y otro viene de sur a norte. El pastor va adelante con todas sus ovejas detrás. Y el otro pastor viene con todas sus ovejas detrás. Y se entrecruzan las 200 ovejas. 100 que vienen, 100 que van. Y las 100 que van siguen detrás de su pastor. ¿Saben por qué? Porque conocen su voz. Pero para conocer su voz, las ovejas tienen que estar cerca del pastor. Porque la capacidad de la oveja como animal, como caprino, bovino, las ovejas no tienen una capacidad auditiva a larga distancia. Las ovejas oyen de cerca. ¿Usted quiere oír a Dios? Acérquese más a Dios. ¿Cómo me acerco, pastor? Ore más, hable más con Él, lea su palabra. Cuando venga a la iglesia, venga a aprender lo que Dios le quiere enseñar. ¿Qué me quiere Dios enseñar? Una facultad que no todos los seres humanos la hemos desarrollado. Yo no creo que lo he logrado. Me falta muchísimo. Pero amado, ¿usted cree que es fácil sentarse a escuchar a una gente? Escuchen los ministros y los que nos ven que serán ministros de Dios. La primera herramienta que un ministro de Dios debe tener bien encendida para poder ser un pastor o un ministro es saber escuchar. Porque si no sabe escuchar, ¿cómo da un consejo? Tiene que saber escuchar a la persona. Pero volvemos a la otra dimensión. Si yo no oigo a Dios, ¿cómo le traigo una palabra de Dios al pueblo? Tengo que oír a Dios obligado. ¿Aló? Pero indistintamente de que yo no sea pastor o que yo no sea consejero, yo soy un hijo de Dios, que tengo derecho a hablar con mi Padre. Y mi Padre me habla. Pero mi Padre me habla si yo también rompo la distancia con Él. Porque Él me habla todos los días, usando todos los medios habidos y por haber. Pero yo debo también tener deseo de que mi Padre me hable. De que mi Padre me hable. ¿Cuántos quisieran como que Dios le hablara? Háblame al corazón, Señor. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero saber tu voluntad para esta decisión. Hay decisiones, hermanos, que pueden ser vitales. Y por no tener esa capacidad de escuchar a Dios, fracasamos. Miren, si ustedes van a casarse, si ustedes van a tener una novia con planes de casarse, oren y vuelva y oren otra vez. Si ustedes van a vender, oren y vuelva y oren otra vez. Si ustedes van a comprar, oren y vuelven y oren otra vez. Si ustedes van a prestar dinero, no lo preste. Si ustedes van a prestar dinero, ore, ayune y haga guerra espiritual. Y si usted va a coger dinero prestado, trate lo más posible que no sea un hermano de la iglesia. Nadie dijo amén. Porque después se pierde el dinero y se pierde el hermano. Mejor vaya a un banco, o vaya a una financiera, o vaya donde usted quiera, pero no a un hermano. No, porque los hermanos son para ayudarse. Sí, los hermanos son para ayudarse, pero no para engañarse.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Me ministró mucho esto de me siguen. Me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga la voz de Dios. Pastor, quizá usted me va a preguntar, ¿y cómo yo sé que es la voz de Dios? Por eso vuelvo a decirle, que no tenga buena memoria, escriba. ¿Cómo yo sé que es la voz de Dios? Primero, la voz de Dios me llevará a Dios mismo. Dios me atrae hacia Él. La voz de Dios es según Dios se ha descrito en su palabra. Dios no va a violentar su palabra. Dios no te va a decir que tu esposa no es tu esposa, que te cases con fulana porque esa no es tu esposa. Eso es mentira del diablo. ¿Aló? Conforme a su palabra. Dios no te va a decir cosas que violenten sus principios. Y tercero, la voz de Dios permanece como una goterra sobre tu cabeza. Cuando Dios quiere hablarle a una gente sobre un tema, le cae arriba, tin, 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 hasta que obedezca. Si no, dígamelo a mí, que yo sé lo que es. Hasta que obedezca. Amén, mis amados. Si le preguntaran ahora mismo al salir, no tiene usted que pararse. Pregúntele al que le queda al lado, ¿tú sabes de qué nos están hablando hoy? La mayoría dijo, sí, claro, el pastor lo ha repetido 30 veces. Nos está hablando de aprender a escuchar la voz de Dios. Pero después que yo la escuche, yo no voy a ser como el hombre insensato. Después que yo la escuche, yo voy a ser como el hombre prudente. Yo voy a obedecer la voz de Dios. Porque ahí es que está el secreto. No es simplemente oír la voz de Dios. Hoy Dios me habló directamente al corazón. Aleluya. Me reveló a lo íntimo, pero sigo igual, no cambio. Eso es menosprecio, amado. Eso es menosprecio y eso es muy delicado. Porque menospreciar la voz del Dios que te habla es menospreciar a Dios mismo. Por eso en las relaciones interpersonales hay que tener cuidado cuando alguien te está hablando. Si Edward me está hablando, Pastor Edward me está hablando, yo no debiera estar mirando a Alejandro porque es Edward que me está hablando. ¿Aló? Debiera poner atención. Déjame ver qué es lo que él me quiere decir. Espere, siervo, espérese, lléveme un poquito más despacio, que usted habla con un lenguaje muy fino que yo no lo entiendo. Hábleme más despacio. Entonces, ahora yo entiendo. Gracias, siervo. Ponga atención. ¿Sabe usted que esto pasó en la Biblia con una iglesia en el Apocalipsis? Una iglesia que dejó al Señor fuera y se consideraba una iglesia muy próspera y muy bendecida, pero no oía a Dios. Y esta iglesia, se habla mucho de ella, pero casi nadie hace énfasis en este versículo. Los evangelistas lo usan y lo aplican mal. Vamos a leerlo, vamos a terminar ahí. Hoy le voy a pagar todos los minutos que le he cogido en los otros cultos. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Bueno, estoy pagando, hermano. El que paga debe, ruega o paga. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia se consideraba la última Pepsi-Cola del desierto. Esta iglesia se consideraba rica. Esta iglesia se consideraba que era lo mejor que había en Asia. Esta iglesia se consideraba que no necesitaba nada. Y Dios le dijo, pobre, ciega y desventurada. Pero no se lo dijo, pero también le dijo, y sorda también. Entonces dice, el Señor que es paciente y misericordioso, toca la puerta y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, primero hay que oír la voz y después abrir la puerta. Dígale a alguien, primero oye la voz y después abrir la puerta. No abra la puerta sin oír la voz. Oiga la voz primero. Dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Fíjese, esta iglesia que estaba en un estado, la estudiamos aquí, el pastor Choca nos dio el estudio de las 7 iglesias, y esta iglesia que se creía que era lo mejor que había, el Señor la confronta de una manera fuerte, pero aún así le abre Dios la oportunidad de que vuelva a Él. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nos tiene paciencia, que nos soporta, que nos sobrelleva hasta que entendamos. Y cuando ya entendimos, entonces Dios dice, ahora abre la puerta, que yo quiero cenar contigo y yo quiero permanecer contigo. ¿Sabes lo que significa cenar contigo? Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios no entra en relaciones, sino es una relación de pacto. Para un judío, cenar con alguien es una señal de pacto. Comer juntos es una señal de pacto. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Jesucristo, de caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para eso tenemos que oír su voz llamándonos. Para eso tenemos que oír su voz y abrirle la puerta. Señor, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Cumple tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. Yo no me voy a resistir más porque Dios me ha estado hablando de muchas maneras y de muchas formas, pero ya yo creo que está bueno. No sé si alguien puede sentir en su corazón como que ya está bueno. De Dios hablándome, y yo ignorándolo. Hermano, no sigas ignorando a Dios para que Dios no tenga que usar otro método. Yo prefiero el método de que Dios me siga hablando. Sígueme hablando, Señor. Y yo voy a ser obediente. Sígueme hablando que yo quiero ser obediente. Pero no me tranque el juego. Porque si Dios tranca el juego, entonces la complicación podría ser que yo tenga que invocar a Dios en medio del dolor. Y yo no quisiera llegar hasta ahí. Yo no sé si usted quiere. ¿Cuántos quisieran oír su voz por la buena y no por la mala? ¿Cuál es el tema de hoy? Si vamos a vivir el señorío, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque el señorío es sujeción y obediencia. Si Dios me ha estado hablando a mí, y tengo semanas hablándome Dios a mí, como me pasó anoche, y esto testifico para terminar y oremos y nos vamos. Yo traje una camisa de Nueva York en agosto nuevecita para mi yerno. Y anoche, buscando mi ropa de hoy, me encuentro con la camisa nuevecita ahí en el closet. Digo yo, pero ven acá, esta camisa es de Erki. Y yo vine en agosto y estamos en octubre y no sale entregado. De inmediato le escribí, le dije, ¿ustedes pueden pasar por aquí? No, pastor, ya estamos en pijama, nos vamos a quedar aquí, mañana nos vemos. Así que Erki tiene una camisa nueva en mi casa. Pero tan pronto vi la camisa, Dios me trajo su voz y me dijo, esta camisa tú la compraste, pero no fue para ti, fue para Él. Entonces yo de inmediato dije, yo tengo que obedecer. Y llamé a mi hermano y le dije, mira, te tengo un regalo aquí que Dios me puso en mi corazón, pasa a buscarlo o te lo llevo. No, ya estamos acostados, nos vemos mañana, pastor. Ok, bien, gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Si Dios te ha estado hablando hace tiempo de ciertas cositas que hacer, que no hacer, no hagas esto o haz esto, hermano, ya no resista más la voz de Dios. Es tiempo de cambiarse de asiento y decir, ya yo no seré más un insensato. Hoy yo salgo de la iglesia siendo un hombre prudente, una mujer prudente, el que oye la voz de Dios. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Levántese de ese asiento y dígale a su corazón, corazón, obedece. Aunque parezca ilógico, aunque parezcan por un momento cosas medias extrañas, cosas que Dios puede hacerte sentir en tu corazón, que es su voz diciéndote, muévete en dirección tal. Muévete en tal acción, ora, envía, llama, entrega. Y Dios es que te está hablando, porque eso va a traer gloria a su santo nombre. Amén, mis amados. Amado, hay gente en tu alrededor que necesita, y quizás Dios te ha hablado. Ve, háblale, bendícele. Y tú resistiéndote ahí, peleando con Dios. Y Dios diciendo, qué torpe, yo te voy a ganar como quiera. Tarde que temprano yo voy a ganar. Así que vamos a salir de aquí como hombre, como una iglesia prudente. Amén. Se acabó la insensatez en el nombre de Jesús. Saldremos de este lugar como una iglesia prudente.
lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando en cuanto a su obra. Busca más la oración, busca más la palabra, involúcrate en el servicio. El Señor necesita obreros, la mies es mucha, los obreros poco. No mires de lejos la obra. Di, ya es tiempo de que yo me haga parte de la obra también. Ya está bueno en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Inclina tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Este principio es muy sencillo, pero no tan fácil de aplicar. Estamos tan distraídos internamente y externamente que se nos pasa tu voz, Señor, y no la escuchamos, o a veces la escuchamos y no le hacemos caso. En nombre de toda la congregación presente y los que están en los medios, yo te pido perdón, porque cuántas veces tú nos has hablado de cosas que parecen sencillas y que son sencillas, pero nosotros las desconsideramos y no le hacemos caso. Perdónanos, Señor, y enséñanos a oír tu voz para obedecerla. No queremos ser más insensatos. Queremos ser hombres y mujeres prudentes, que han edificado su casa sobre roca, porque escuchamos la voz de Dios y la pusimos por obra. No fuimos ni seremos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Tú nos has hablado posiblemente por años a algunos de nosotros sobre algún aspecto, sobre algún tema personal, familiar, ministerial, empresarial, Señor, y nosotros te hemos resistido. Por esta mañana queremos, Señor, dar un giro y ser sensible a la obediencia y poner por obra la obediencia para la gloria de tu nombre. Danos la afinidad de espíritu para oír tu voz. Queremos ser las ovejas que oyen tu voz llamándonos y seguir tu voz para la gloria de tu nombre. Gracias por hablarnos al corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Aleluya. Se destaparon los oídos ya. A oír a Dios. A oír a Dios. Dios te va a hablar en el camino, en el carro, en la casa, en el trabajo, frente al escritorio, frente a la computadora, en el guía. Dios te va a hablar. A oír a Dios. Antes de despedirnos y salir de este lugar, si alguna persona que está aquí haya venido hoy o ha venido hoy por primera vez, posiblemente alguien lo invitó y oyó la invitación, le dijeron vamos a la casa de Dios. Posiblemente usted pensó, wow, la iglesia tan temprano, domingo. Amados, le damos a Dios las primicias este primer día de la semana. Si usted está aquí y usted nunca le ha dicho a Jesucristo, ven a mi corazón, yo te digo que hoy es un día especial para que Él te haga entender que tú no eres un error ni un accidente, sino que tú eres una criatura con propósitos, de propósitos, y Él quiere revelarse más y más a tu vida. Empieza hoy una relación con Cristo. Ábrele tu corazón. ¿Cómo lo hago, pastor? Cree en Jesús como Señor y Salvador. Venció la cruz, venció el pecado, venció la muerte, venció los infiernos y vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo que es más importante, vuelve otra vez. Ábrele tu corazón hoy al Señor. ¿Cómo lo hago? Créelo. Ahora confiésalo con tu boca. La confesión necesita una oración para que se active tu fe. Y la oración es una oración confesada con tu boca, hecha audiblemente, y posiblemente algunos no sepan hacerla y necesiten ayuda. Estamos para ayudarte. Pero yo necesito saber si tú estás aquí dispuesto a darle hoy tu corazón a Jesús. Con una manita levantada y me dice, pastor, sí, quiero hoy entregarle mi corazón a Jesús. Dios te bendiga allá adelante, aquí, a la derecha mía. ¿Alguien más que yo pueda ver su manita? Simplemente me levanta su mano y me da una señal. Dios te bendiga allá arriba, varón de Dios. ¿Alguien más? Ayúdenme, mis amados. Dios te bendiga allá también. Tengo 3 personitas, tres hermanos. Otra vez allá. Perdonen, hermanos, ustedes saben que allá arriba alguien más también. Los que están arriba, les voy a pedir que los diáconos de arriba le tomen su nombre. Conmigo van a hacer una oración ahí mismito donde están ustedes. Los que están aquí abajo pueden salir de sus asientos un instante y pueden venir con la persona que lo trajo también. Vengan. Me gustaría hacer una oración con ustedes aquí delante.
simplemente los de arriba, los diáconos de arriba van a hacer la oración conmigo y le toman sus datos en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Su misericordia llena la tierra. Noemí, ¿cuánto tiempo? Dios es bueno. Sigue añadiendo, siguen llegando las vidas. Ustedes hoy les abren su corazón a Jesús. No se crean que ustedes son de esa religión, como dice la gente, ¿no? Ustedes pertenecen a Jesús. El que murió por nosotros fue Jesús, el que resucitó por nosotros fue Jesús, y el que viene por nosotros es Jesús también. Los hermanos que están arriba, oren conmigo, igual que ustedes que están aquí abajo también. Los que están en los medios también oren conmigo. Iglesia, levante su mano hacia acá. Abran su boca, que ustedes escuchen. Pónganle la fe que está en su corazón y digan conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que muchas veces, de muchas maneras, he pecado contra ti. Pero esta mañana, en este lugar, te pido perdón. Perdóname, Señor. Borra mis rebeliones y ahora mismo entra en mi corazón. Te recibo públicamente como mi Señor y mi Salvador. Desde este día renuncio al mundo, al pecado y a las obras de las tinieblas, y declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Cuando muera, abriré mis ojos en la gloria eterna. Gracias, Padre, por esperarme. Ahora ayúdame a seguir caminando contigo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Una palabra de fe puede cambiar al pecador. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.